Zeus, rey de los dioses griegos, señor del cielo y portador del rayo. Para los romanos fue Júpiter, para los etruscos Tinia. Pero más allá del nombre, Zeus siempre representó una idea muy clara: el poder supremo. Lo interesante es que Zeus no es solo una fuerza de la naturaleza. A diferencia de los dioses que lo precedieron, es un dios que gobierna. Su victoria en la titanomaquia contra Cronos, su propio padre, no es solo una batalla mítica por el trono, por la sucesión del siguiente rey dios, sino que es más bien una metáfora histórica. El paso de un poder primitivo, ligado al tiempo y a los ciclos naturales, hacia un poder político, consciente y organizado de sí mismo. Cronos encarna lo arcaico, el tiempo que todo devora y del que la vida renace. Zeus, en cambio, representa la justicia, la ley y el orden, y la estructura de una civilización que empieza a verse a sí misma como vencedora. Los titanes no fueron solo villanos, fueron dioses que quedaron obsoletos, reemplazados por un panteón más humano, más funcional y sobre todo más exitoso. Pero vamos a lo que nos importa. ¿Qué pasó con Zeus después de los griegos y los romanos? A lo largo del último siglo y un poquito más, el rey de los dioses fue interpretado una y otra vez en cine, en televisión, en videojuegos, y en ese proceso su imagen cambió. Cambió tanto como la misma cultura fue cambiando. En este video vamos a recorrer la historia de esas adaptaciones para ver cómo Zeus, o Júpiter, fue pasando del mármol del mito a la pantalla, y cómo cada época fue moldeando, y a veces cuestionando, a ese dios del trueno que alguna vez fue incuestionable. Zeus llega al cine muy temprano, en el año 1903, en un cortometraje dirigido por el francés Georges Méliès, pionero de los efectos especiales. Este Zeus no es el dios solemne del mito. No hay Olimpo, no hay tronos. Está en un taller fabricando rayos a martillazos como un artesano cósmico. Tiene sentido. Méliès era un mago y el cine de la época no contaba historias épicas, mostraba trucos. Cada personaje que Zeus lanza funciona gracias al famoso stop trick. Un truco que era mostrar algo, cortar la cámara en el medio, cambiar de lugar ese algo y volver a prender. Por ejemplo, lo vieron 1000 veces en un montón de producciones viejas. El resultado es un Zeus juguetón, casi burlón, que disfruta del caos hasta que sus propios rayos se le van de las manos y lo castigan a él. Es casi irónico que ese dios, alguna vez todopoderoso, empiece así su historia en la pantalla. En los años 40, Zeus da un salto clave. Pasa del cine al cómic, y con eso cambia por completo su forma de existir en la cultura popular. Si bien desde 1941 ya se sabía que existía dentro del universo de DC Comics porque formaba parte del origen de la Mujer Maravilla, recién en 1944 apareció físicamente en el número 28 de Superman, en una historia donde el Olimpo enfrenta un problema nuevo. Los humanos ya no adoran a los dioses antiguos, ahora veneran a un superhéroe. Este Zeus es viejo, enorme, barbudo y autoritario. El diseño que se impone acá es el del rey institucional. Túnica, barba blanca larguísima y una presencia que exige obediencia. Zeus somete a Superman a distintas pruebas para demostrar que sigue siendo superior, no tanto por necesidad, sino por orgullo. La idea es clara: el dios antiguo se siente desplazado por el mito moderno. Unos años después, en 1949, Júpiter aparece en el número 5 de Venus, dentro de lo que luego sería Marvel Comics. Acá el tono cambia, ya no es un juez cósmico, sino que es un padre que intenta controlar los líos amorosos de su hija. Y sí, acá hay un detalle raro: en la mitología clásica, Venus, o Afrodita para los griegos, sería en realidad su tía. Marvel más adelante arregló esto con un retcon para nada elegante, aclarando que existían dos Venus distintas. Cosas del cómic, como después vuelve a pasar también con Marvel, diciendo que Odín es el padre de Loki. En fin, en los años 40 Zeus deja de ser una fuerza cósmica y se convierte en algo mucho más reconocible para el público moderno de hace 80 años. Pero en fin, no tan distinto a personajes de hoy en día. Un personaje con poderes que vive en el cielo y que lanza rayos. A veces tan humano que siente miedo a ser olvidado, y otras veces más relacionado a ser un padre gruñón y conservador. Esta figura de Zeus es la que después el cine va a heredar durante décadas. En los años 60, Zeus empieza a multiplicarse en pantalla, pero también a perder un poquito de peso simbólico. El cine de espada y sandalia lo convierte en una figura estándar. En The Fury of Hercules, el personaje casi se abstrae por completo. Zeus ya no necesita cuerpo, aparece como voz y presencia luminosa, reforzando la idea de una deidad lejana e imposible de representar físicamente, pero también resolviendo así límites técnicos y presupuestarios. Límites técnicos y presupuestarios. Límites de guita. El gran cambio llega en 1963 con Jasón y los Argonautas,
interpretado por Niall McGuinness, Zeus deja de ser un dios furioso y pasa a ser un estratega. Observa el mundo desde las alturas, relajado, casi cínico. El Olimpo ya no es un templo, es un espacio donde los dioses miran y juegan con el destino humano. Ese mismo año, pero en animación, The Mighty Hércules, el poderoso Hércules, transforma a Zeus en otra cosa. Aquí es una figura paternal que habilita la aventura, reduciendo el poder divino a una herramienta narrativa para chicos. En el 65, Marvel retoma el personaje de Venus de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, que llevan esta idea a Journey into Mystery Annual número 1 y ya poniéndole el nombre de Zeus. Ese personaje que habíamos visto como un padre gruñón ahora es más robusto, más guerrero y visiblemente más joven, pelo oscuro, físico activo y listo para pelear a la par de Thor. En 1970 llega el punto más bajo, con Hércules en Nueva York, interpretado por Ernest Graves. Zeus es un padre gritón y frustrado, atrapado en un Olimpo que parece un parque público, con un Hércules que es el mismísimo Arnoldito Schwarzenegger, en su primer papel importante. El cierre de esta etapa llega en 1978 en Challenge of the Super Friends. DC adapta por primera vez a pantalla el Zeus de sus cómics. Este Zeus animado, con voz de Bob Holt, recupera autoridad pero bajo reglas infantiles. Ya no gobierna, arbitra, decide competencias, impone normas y mantiene el equilibrio. En apenas 20 años, Zeus pasa de ser una presencia mística a un funcionario de los cielos. Y esa pérdida de solemnidad es lo que va a definir cómo el público lo va a ver durante los próximos años. Los años 80 iniciaron con un hito cinematográfico, Clash of the Titans. Aquel legendario actor shakespeariano, Laurence Olivier, entregó el que muchos consideran el Zeus definitivo de la era de plata del cine. Esta versión nos presenta a un dios aristocrático y melancólico que habita un Olimpo similar a una joyería, donde manipula estatuillas de arcilla que representan a los humanos. Un dios que castiga con el movimiento de un dedo, pero que sufre profundamente por el destino de sus hijos. Ese mismo año la televisión exploró un ángulo radicalmente distinto con Ulises 31. En esta odisea de ciencia ficción, Zeus deja de ser un hombre para convertirse en una entidad cósmica aterradora. Con las voces de Jean Topart en francés, acá representa la tecnología castigadora, una presencia gigante que aparece en las pantallas de la nave para condenar a la tripulación a vagar por el espacio, sirviendo como un puente entre el mito clásico y el horror cósmico. Ya para mediados de la década, el anime japonés aportó una evolución narrativa clave con Los Caballeros del Zodíaco, serie basada en el manga de Masami Kurumada. En esta obra, Zeus se define por su ausencia. Su importancia radica en su desaparición del plano terrenal, dejando la Tierra a cargo de su hija Atenea. Este trono vacío es el motor que genera el conflicto central de la serie. Paralelamente, el mundo de los videojuegos comenzó a dar sus propios primeros pasos. La relevancia de Zeus en el gaming se consolida con Altered Beast, de Sega, con la famosa frase digital "levántate de tu tumba". Zeus actúa como el resucitador y motor de la historia, devolviéndole la vida al protagonista para rescatar a su hija Atenea. En resumen, los 80 deshumanizan a Zeus para convertirlo de nuevo en un dios, ya sea una estatua de cristal brillante, un rostro en un monitor o una voz espacial. El personaje pierde esa cercanía física que tuvo en años anteriores para ganar una autoridad absoluta, pero más fría y distante. Ya en los años 90, Zeus entra en su etapa más diversa y contradictoria. Después de haber tomado distancia en los 80, el personaje vuelve a la Tierra, pero de distintas formas. A veces como alivio cómico, a veces más como un padre ausente. El final de la década, incluso como la identidad falsa de un alienígena. Spoiler, a History Channel le encanta esa parte. Uno de los primeros experimentos llega en 1994 con el videojuego Wrath of the Gods, de Maxis. Acá, Zeus aparece como un guía satírico interpretado por un Chris Markovich digitalizado sobre fondos ilustrados. Este Zeus rompía la cuarta pared, se burlaba del jugador y ayudaba a avanzar la historia. Es uno de los primeros Zeus abiertamente autoconscientes. En 1997, y acá nos ponemos de pie, llega la versión más popular de la década con Hércules de Disney. Con la voz de Rip Torn en la película y después de Cory Barton en la serie animada, Zeus es rediseñado como un gigante de nubes luminoso, carismático y paternal. Se eliminan casi todas las sombras del mito para convertirlo en una figura optimista, más cercana a un superhéroe retirado que a un dios temible. De hecho, Hércules, tradicionalmente contado como el hijo de una de las múltiples infidelidades de Zeus, es modificado para que ahora sea hijo legítimo del rey de los dioses, con su esposa Hera. Here, keep those away from the baby. Oh, he won't hurt himself. Let the kid have a little fun. Ese mismo año, el videojuego Eric's Adventures de LucasArts para Sega Saturn y PlayStation 1 refuerza esta imagen caricaturesca, consolidando un Zeus accesible y bonachón para el público infantil. Pero en la televisión de carne y hueso el enfoque fue muy distinto. En Hércules de Legendary Journeys, los viajes legendarios, Zeus aparece interpretado por distintos actores según la temporada.
Peter Bjorns lo encarna en 1997 con una solemnidad clásica. Robbie Dottridge en el 98 profundiza en la culpa y los remordimientos de un padre que falló. Charles Keating entre el 99 y el año 2000, con su aparición también en la segunda serie que pasa en el mismo universo, Gina la princesa guerrera, nos muestra un Zeus más autoritario y trágico, perdiendo el control sobre sus hijos y sobre el mundo mortal. Y en paralelo, pero también en el mismo universo, Young Hércules, del 99, nos presentaba a John Buck como un Zeus distante y enigmático, visto desde la mirada de la versión adolescente de Hércules que buscaba su aprobación. De hecho, el Hércules que interpretaba a Ryan Gosling. Acá es un dios menos presente y mucho más humano en esa ausencia. Y el cierre de la década lo trae la ciencia ficción. En Stargate SG-1, a partir del 99, se plantea que los dioses antiguos, entre ellos Zeus, no eran dioses reales, sino identidades adoptadas por alienígenas parasitarios. El mito se desarma por completo, el poder divino pasa a ser tecnología, manipulación e invasión. En los 90 deja de ser una estatua o una fuerza incuestionable. Se vuelve más un personaje susceptible de tener un desarrollo. Padre, mentor, figura fallida, incluso impostor. Un dios al que por primera vez el público puede entender, empatizar y cuestionar. Ya está re feo, hace una hora que estoy grabando. Con la llegada de los 2000, Zeus entra de lleno en su etapa más oscura. El padre bonachón de los 90 empieza a desaparecer y nos presentan una figura mucho más ambigua. El cambio arranca en el año 2000, con la miniserie Jason y los Argonautas. Interpretado acá por Angus MacFadyen, Zeus recupera el rol de jugador de ajedrez. Es más físico que su versión del 63, pero igual de distante. Observa, calcula y deja que los mortales se equivoquen. En el 2002 los videojuegos vuelven a tomar la posta con Age of Mythology. Acá Zeus ya no es un personaje narrativo, sino que es una unidad de poder. Es el líder de una de las facciones principales. Es el Zeus estratega militar. Pero el verdadero punto de quiebre llega en marzo de 2005. El Zeus de los millennials más chicos y de los centennials es este que viene ahora. Damas y caballeros, vamos a hablar de God of War. Con la voz de Paul Eiding en la primera entrega del juego, quien después sería reemplazado para las secuelas por Cory Barton. Sí, el mismo Cory Barton que interpreta al Zeus de Disney. Conocemos un Zeus que se transforma en una figura directamente antagonista. Al principio parece un aliado lejano, pero rápidamente se va revelando como un dios dominado por el miedo. Este es el Zeus paranoico, aterrado por la idea de ser derrocado por su hijo. Exactamente como antes él derrocó a Cronos y como Cronos antes derrocó a su propio padre Urano. Poderoso, imponente y moralmente indefendible. Para toda una generación, Zeus deja de ser el rey del Olimpo y pasa a ser el jefe final a derrotar, el máximo villano. El cierre de la década llega en 2009 con la película animada Wonder Woman. Con la voz de David McCallum, vuelve la estética clásica de DC. Digno, imponente, mediador entre dioses y amazonas, pero incluso acá se nota algo distinto. Su autoridad ya no es incuestionable, tiene un peso patriarcal que empieza a ser observado con desconfianza. En los 2000, Zeus deja de ser simplemente un líder del Olimpo. Se convierte en un problema. Un dios poderoso, sí, pero un padre fallido, un estratega frío y cada vez más antagonista. El terreno queda listo para la definitiva caída de los dioses. Durante los años 2010, Zeus entra en su etapa más expuesta. Nunca antes había aparecido tanto ni había sido tan cuestionado. El cine apuesta monumentalmente, pero la televisión, los cómics y los videojuegos empiezan a cuestionarse si de verdad Zeus merece su trono. El punto de saturación llega temprano en 2010. En febrero, Sean Bean interpreta a Zeus en la adaptación del libro Percy Jackson y el ladrón del rayo. Acá es un monarca elegante, autoritario y distante, muy en la línea del Zeus clásico de los años 40. Reglas estrictas, castigos ejemplares y cero paciencia. Apenas 2 meses después, en abril, Liam Neeson toma el rol en la nueva versión de Clash of the Titans, y luego en Wrath of the Titans en 2012, con un tono mucho más emocional y belicoso. Es un dios guerrero atravesado por el conflicto con su hijo Perseo. En 2011, Immortal rompe todo lo anterior. Luke Evans interpreta ahora a un Zeus joven, dorado y letal. Desaparece ese anciano barbudo, porque este Zeus es un soldado perfecto, ágil y violento, y sobre todo bien afeitado. Una decisión visual polémica, pero clave para mostrar que el personaje ya no tiene una edad definida. En televisión, en contraste, tenemos un Zeus mucho más heavy. En el episodio Remember the Titans de la serie Supernatural, nos muestran a un Zeus amargado, resentido y totalmente desconectado de la humanidad en la piel de John Novak, sosteniendo desde hace siglos una maldición sobre el titán Prometeo y actualmente transmitida a su hijo Oliver, por lo que los hermanos Winchester deben intervenir. Mientras tanto, el cómic empuja la deconstrucción todavía más lejos. En God is Dead, de 2013, Zeus se convierte en un dios brutal, dentro de una guerra total entre panteones. La historia arranca con un
una imagen devastadora. El dios cristiano aparece muerto en el Vaticano con un disparo en la cabeza, y ese vacío de poder provoca el regreso de los antiguos panteones para repartirse el mundo. En este caos, Zeus aparece como un dictador narcisista y cruel que no viene a salvar a la humanidad sino a esclavizarla, usando sus rayos como armas de destrucción masiva. Ya no hay nobleza ni equilibrio, acá solamente hay poder y sangre. Mientras tanto, el gaming y el anime lo reinterpretan como arma pura. Smite, en 2014, lo fija como un mago ofensivo clásico. Fate Grand Order y Warriors Orochi 4 lo rediseñan con estética japonesa extrema, armaduras imposibles y poder casi abstracto. Zeus acá no es ningún personaje con desarrollo, acá es fuerza pura. Y el cierre de la década llega con el DCEU de Warner, en las adaptaciones de La Mujer Maravilla primero, animado un poco con CGI, y después en la Liga de la Justicia, en la que Zeus aparece en una escena del pasado lejano como la última línea de defensa contra Apocalypse. Acá es interpretado por Sergi Constance. Y casi no habla. Acá de nuevo tenemos al Zeus guerrero. En los años 2010, Zeus lo fue todo. Rey autoritario, padre conflictuado, guerrero joven, anciano tirano, mentor, monstruo y bomba nuclear. Todas las versiones siempre se repite la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando el dios más poderoso ya no puede justificar su poder? Vamos con el último bloque, la actualidad de Zeus. Pero antes, si llegaste hasta acá, te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita y que le des un me gusta al video. Así me ayudas a llegar a más gente. Seguimos. En los últimos años, Zeus termina de romperse. La solemnidad desaparece por completo y el dios del rayo entra en su etapa más satírica y más humana. Acá ya no impone respeto. Acá tiene que dar cuenta de su poder o quedar en ridículo. El punto de partida de esta nueva era nos llega en 2019 con las canciones de Destripando la Historia, con la voz y el arte de Pascu y Rodri. Acá Zeus se vuelve fiestero. Si bien vimos un primer atisbo de esta versión 2 años antes en la canción de Hércules, cuando en el 19 nos dieron su propia canción en una parodia excelente de Never Gonna Keep You Up, vemos por primera vez una versión popular que abraza sin culpa los mitos más oscuros y problemáticos, siempre desde el humor. De hecho, para toda una generación hispanohablante, este pasó a ser el Zeus por definición, el Zeus infiel, el Zeus promiscuo. En 2020, los videojuegos entregan una de sus versiones más celebradas con Hades, con la voz de Peter Canavés. Zeus acá aparece como un tipo carismático que reparte bendiciones, mientras manipula todo desde arriba. Es colorido, energético y encantador, aunque también es algo condescendiente. Ese mismo año, la animación muestra dos caras opuestas. En Blood of Zeus, con la voz de Jason O'Mara, el personaje vuelve al drama trágico, reinterpretando los mitos desde el personaje de Herón, un hijo perdido de Zeus que se ve en medio de la guerra entre dioses y titanes, mientras trata de sobrevivir la ira de la mujer de Zeus por ser fruto de otra de sus infidelidades. Y después, en DuckTales, Michael Chiklis interpreta a un Zeus anciano y decadente, usado directamente como figura cómica. Después, desde Japón nos llega Record of Ragnarok, adaptación animada del manga Shumatsu no Valkyrie. Zeus acá pasa a ser pura fuerza bruta. Visualmente es engañoso, arranca como un anciano flaco y frágil, pero cuando pelea revela una forma monstruosa, deformada por siglos de poder y violencia. Acá solo hay ganas de demostrar que sigue siendo el más fuerte. Este Zeus, junto con otros dioses cansados de la humanidad, deciden acabarlos para siempre, pero una cláusula le permite a la humanidad una última oportunidad con un campeonato de lucha entre dioses y humanos. Sí, re justa la pelea. Así que el padre de los dioses baja al ring para defender su orgullo, enfrentándose al padre de los humanos, Adán. Es la versión más física, más brutal y más primitiva del personaje, y resume una idea clave del presente. Cuando se le niega la autoridad moral a un dios, ¿qué le queda sino la fuerza? Imagínate si te niegan el premio Nobel de la Paz. En 2022, el cine abraza la burla total, porque Russell Crowe interpreta al Zeus de Marvel en Thor Love and Thunder, pero acá es un aristócrata obeso, narcisista y decadente, obsesionado con el placer y con el oro. Es la autoridad divina convertida en chiste. Una versión paralela a este personaje vuelve a aparecer en la serie animada de también Marvel, What If. Y ese mismo año, Epic the Musical expone el extremo opuesto. El Zeus de Mike Holt representa la ley, expresa que es la voluntad final de los dioses, se muestra caprichoso y orgulloso. Tanto es así que en la canción Thunderbringer expresa que el orgullo es una dama que solo él puede. El cierre de toda esta odisea llega en 2024 con 3 hitos. Primero, en la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Lance Reddick ofrece una interpretación póstuma impecable. Un Zeus silencioso, elegante e imponente que recupera el respeto perdido. Lamentablemente el actor falleció el año anterior al estreno de la serie, pero su legado fue continuado por Courtney B. Vance en la actual temporada. En Fortnite, Zeus se convierte en jefe de mapa y permitía que, tras derrotarlo, el jugador obtuviera ventaja significativa contra los otros jugadores. Y finalmente, en Cabos, nos presentan
a Jeff Goldblum como la deconstrucción definitiva. Es un Zeus paranoico vestido de lujo deportivo, atrapado en una crisis existencial permanente y con oscuros secretos. En esta versión nos transforman los mitos griegos más clásicos a una historia con muchos grises y en una Grecia casi actual. Y lo mejor, o lo peor, es que esto no termina acá. Zeus va a ser adaptado siempre, porque es un personaje súper clásico, porque es una historia que tiene muchos matices muy vigentes hoy en día, y porque Christopher Nolan está haciendo una adaptación de la Odisea de Homero. En realidad hay un montón de gente del casting de la película de la Odisea que todavía no sabemos qué personajes van a interpretar, pero conociendo la historia original, podemos asumir que uno de ellos va a ser Zeus. Nada, ya a futuro me dejarán en comentarios qué saldrá en medio año la película. Déjenme en comentarios, che, te equivocaste. No apareció Zeus en ningún momento de la película. O, che, apareció y era Robert Pattinson. Y lo mejor es que conociendo a Nolan, si aparece cualquiera de todas las versiones que hablamos antes, puede ser. O sea, puede usar un Zeus juguetón, como puede usar un Zeus solemne, como puede usar un Zeus vengativo o totalmente moralmente cuestionable. En fin, el viaje empezó en 1903 como una excusa para usar los primeros efectos especiales y en 2026 termina siendo un espejo de nuestros propios excesos, miedos y ambiciones de poder, igual que representaron los dioses a los humanos de la antigüedad. Y bueno, así Zeus tuvo su juicio. Ahora déjame vos en comentarios, ¿qué otro personaje histórico o mitológico merece pasar por este recorrido? ¿Hades? ¿Hércules? ¿Anubis? ¿Odín? ¿Lucifer? ¿O alguien más mundano? ¿Napoleón? ¿Einstein? ¿Cleopatra? Déjenme en comentarios y vemos quién va a ser el próximo en subirse al estrado. Porque acá, dioses y humanos, todos rinden cuentas. Gracias por llegar hasta acá, yo soy El Wiña y nos vemos la próxima. Adiós.